El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a la multitud: pan vivo del cielo. Pan judíos empezaron a discutir amargamente. ¿Cómo puede éste dar no tienen vida en ustedes? El que come mi carne y bebe mi sangre vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre que tiene la vida y yo vivo para el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos viene a mostrar la realidad de lo que sucedió en este lugar, el gran misterio. Jesucristo había dicho que Él era el pan vivo bajado del cielo. Y los hombres de todos los tiempos se han cuestionado eso. Incluso está escrito que los hombres se cuestionan, ¿cómo va a creer que sea el pan bajado del cielo? Si miramos el Evangelio de San Juan que leímos hoy, pero vamos a leernos en el capítulo 6, por ahí que como en el verso 42, por ahí 41, 42, donde dice, discutían los judíos porque, 41, donde dice, miren ustedes, cómo la Biblia viene a aclarar las dudas, a disipar las dudas. La Biblia presenta la duda del ser humano. Dos dudas. La primera está en el versículo 41. 41, escuche. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Chocan. Los hombres chocan con el mensaje divino. ¿Cuál era el mensaje divino? Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y ellos, en vez de creerlo, chocaron. ¿Cómo éste va a decir que Él es el pan vivo bajado del cielo? Y discutían. Pero no solamente esa era la discusión. El versículo ahora 52, encontramos otra discusión. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo,
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Primero, Jesús afirma que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y los hombres dicen, ¿cómo se le ocurre? Está loco. Segundo, Jesús dice que ese pan es su carne. Y en vez de creerle, comienzan a pelear y dicen, y aquí comprueba que verdaderamente Él es el pan vivo bajado del cielo y que es su carne. Hace el milagro. O sea, lo dice en las Sagradas Escrituras. Y la gente siempre... Dos cosas importantes. Él es el pan. Su carne. Hoy tenemos que tomar la decisión. Agarrar el lugar de los judíos que discutían y que no creían. O el lugar de Pedro que dice, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso el Deuteronomio, cuando hace una representación de lo que sería en el Nuevo Testamento Cristo, es solamente en figura, de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante, que se leyó en la primera lectura, ustedes van a descubrir que allí hay un misterio. Allí hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Dios le dio a comer maná en el desierto para que la gente aprendiera algo que todavía no lo han aprendido. Vamos a escucharlo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Porque este video lo van a ver los protestantes también. Por estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Aquí está entonces el maná. Lo sustentó con el maná para dar una enseñanza. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Esto significa que ese maná representaba algo que venía del cielo, pues sus padres no lo conocían ni nadie lo conocía. Para hacerte saber... Aquí está, Lupita, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí entonces ya el Deuteronomio nos ha dado una clave. El Deuteronomio nos dice que Dios con el maná quería darle una lección al pueblo. ¿Cuál era la lección? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Dios le había prometido al pueblo darle en herencia a su tierra prometida. Y Dios prometió al pueblo de alimentarlo. Y el pueblo no quería creer. Y entonces Dios le dice, no solamente tiene que alimentarte de pan, porque le dio el maná, el pan que representaba a Cristo, sino Dios quería que de ahora en adelante, cuando vieran ese milagro del maná, comenzaran a creer en la palabra. Que comenzaran a creer que Dios cumple su palabra. O sea, que no vivieran solo de pan, sino también creyendo en la palabra de Dios. Vive de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que el verdadero pan del cielo es Cristo. Aunque los judíos pregunten, ¿cómo nos va a dar? Este no es el pan bajado del cielo. ¿Cómo decir que bajado del cielo? Y que verdaderamente ese pan es su carne, aunque los judíos digan, ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? ¿Y cuál es la razón? Porque ya hemos aprendido a creer en la palabra. Por eso en el versículo 68, Pedro, tú tienes palabra. Le respondió Simón Pedro, palabras de vida eterna. Entonces dice en la Biblia que los
discípulos de Cristo deben aprender a vivir de la palabra, alimentarse de la palabra, a creer que lo que está escrito se cumple. Y Pedro entonces expresa, cuando aquellos dudan y dicen, ¿cómo que va a decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo va a decir que es la carne de él y que nos la tenemos que comer? Cuando incluso en el versículo 66 dice que muchos de sus discípulos se fueron y lo dejaron. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y por qué se fueron atrás y ya no andaban con él? Versículo por ahí en el 60, ¿qué dice 60 o 62? ¿Qué dice 60? Sí, el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra. No sabían vivir de la palabra. Y por eso se fueron en el 66, se fueron y lo dejaron, porque no sabían alimentarse de la palabra. ¿Y qué era lo que había dicho Deuteronomio? Dios le dejó el maná para que aprendan que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que si Dios lo dice, Dios lo cumple y usted y yo debemos creer en su palabra. Por eso en Jesucristo viene a decir en el versículo 47, lo necesario para nosotros poder comer la Eucaristía y poder vivir de este gran misterio es, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces el que cree en la palabra de Cristo se alimenta de verdad, del pan vivo bajado del cielo y tiene vida eterna. Pero es necesario hacer como Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna, porque Dios quiere que el hombre no solamente viva de pan, sino que viva también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes recuerdan Camino de Emaús? San Lucas capítulo 24. En el versículo 32, ustedes van a ver cómo los discípulos dicen que algo pasaba mientras él les explicaba las Escrituras. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dice las Sagradas Escrituras entonces que cuando nosotros leemos las Escrituras y creemos que es la forma también como Dios nos alimenta, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, comienza a arder nuestro corazón cuando escuchamos las Escrituras. ¿Y por qué arde nuestro corazón? Porque nos prepara para creer, porque nos induce a creerle al Señor y se cumple el que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces las Sagradas Escrituras son la base de la fe. Las Sagradas Escrituras hace que arda el corazón y por eso Jesucristo le explicó las Escrituras. Pero antes de explicarle la Escritura, según dice el versículo 25, les metió un jalón de orejas. En el versículo 25 dice que Jesús les jaló las orejas antes de explicárselas, pero cuando se las explicó, ardía en él su corazón. Escuche. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de... Le jaló las orejas y le dijo otra vez, Padre. Oh insensatos. Oh insensatos. Y tardos de corazón. Y tardos de corazón. Ese es el mundo en que ustedes y yo vivimos. Y nosotros no tenemos que ser así. Le reclamó, le jaló las orejas. Oh insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, a nosotros nos cuesta creer en la palabra de Dios, pero a los hombres le creemos fácilmente, a los políticos ni se diga. Y nos engañan, y nos mienten, ¿No han visto ustedes, por ejemplo, el pueblo mexicano que le cree a los políticos? Y creen que van seguros, y el pueblo de Venezuela ya pasó por ahí. Y ahora dice, ay, estamos pagando, tonto por creerle a los políticos. Pero bueno, a los hombres sí le creemos, pero a Dios no. Y dice en la Biblia, lo que debemos creer es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y cuando Jesucristo, ahí los discípulos de Emaús,
les explicaba las Escrituras, comenzó a arder en ellos el corazón. Se prepararon, ¿para qué? Para reconocerlo en la fracción del pan. Por eso el versículo 35, después del 32, en el 32 dice, ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y en el 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿y cómo lo habían reconocido al partir el pan? De modo que la Biblia nos enseña que para nosotros poder recibir la Eucaristía necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios que hace que arda el corazón. Y segundo, alimentarnos del pan vivo bajado del cielo. Pero para alimentarnos del pan vivo bajado del cielo, primero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios hace que se caliente el corazón y podamos ver con claridad o reconocer a Cristo. ¿Saben qué significa reconocer? Volverlo a conocer. Que antes lo conocieron de una manera, ahora lo vuelven a conocer. Eso significa reconocer. Lo reconocen ahora, pero a la luz de la palabra, en la fracción del pan. Y cuando lo reconocen, entonces viene el Evangelio de hoy. Al reconocerlo, el Evangelio de hoy, San Juan capítulo 6, versículo 51, cuando usted ya está dispuesto a decir como Pedro, ¿a dónde vamos a ir? ¿Tú tienes palabra de vida eterna? Cuando usted no está dispuesto a ser como los judíos y decir, ¿cómo va a darnos el pan del cielo? ¿Cómo va a creer que eso sea su carne? Cuando usted ya está dispuesto a creer en la palabra, entonces Jesús viene y dice algo que desconcierta a los protestantes y al hombre mundano, y que al católico lo deja como Pedro en el aire, agarrado solo de la palabra. ¿A dónde vamos a ir? ¿A los protestantes? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los pentecostales? ¿A los mormones? ¿A los evangélicos? ¿A los ateos? ¿A dónde vamos a ir? Ah, tú tienes palabra de vida eterna, no hay otra alternativa. Creo lo que dice la palabra del Señor. Tú tienes palabra de vida eterna. Pero ¿qué es lo que deberíamos creer, el centro del corazón del Evangelio de hoy? Escúchenlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo viene a decir varias cosas que atormentan. Primero, Jesús dice que Él es el pan. Eso no entra en la mente de los judíos, que Él diga que es un pan. Segundo, Él dice que es el pan vivo. ¿Ustedes alguna vez han visto un pan vivo? Todos los panes son muertos, no tienen vida. Vaya a la panadería, busque un pan a ver si encuentra un pan vivo. Todos los panes son muertos. Y Jesús desconcierta a los judíos y dice, yo soy el pan vivo, a bárbaro. Que también, como es el verbo ser estar, puede decir yo soy el pan vivo o yo estoy vivo en el pan. Y para que la gente convierte el pan en carne, el vino en sangre de Cristo. Porque Él es el pan, pero un pan vivo. Los exámenes de los científicos que hacen en la Eucaristía dicen que la sangre tiene incluso glóbulos rojos y glóbulos blancos y tiene hemoglobina, que significa que la persona está viva. Ah, pero se cumple. Yo soy el pan vivo, dicen los protestantes. Nosotros comemos la cena del Señor porque comemos galleta con Coca-Cola. Sí, pero eso es un pan muerto. Porque no es el cuerpo y la sangre de Cristo, no es Cristo vivo ahí. Ustedes no lo creen, ni deben creerlo, porque ahí en ese pan no está Cristo. Yo soy el pan vivo, pero el tercer desconcierto de los judíos es que Él diga que ha bajado del cielo. Sin embargo, Él lo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero también dice, ¿para qué lo dejó? Y eso es lo que a nosotros nos anima a creer. Es una locura, creer que existe un pan vivo es una locura. Creer que existe un pan vivo bajado del cielo es otra locura más grande. Pero nosotros lo creemos por la promesa que sigue. No lo dice simplemente. Dice, y el que lo crea tendrá un premio. Escuche,
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan... O sea, si alguno cree en la palabra que Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Si alguno cree en la palabra que Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si alguno cree en esa palabra que Él dice, vivirá para siempre. ¿No les dice nada? ¿No les parece fascinante creer en esa palabra? Ah, con razón el muérgano Pedro fue vivo y le dijo, ¿y a dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Claro, le dijo, y el que coma de ese pan vivirá para... Y dijo Pedro, yo no me lo pierdo. Aquellos tontos se fueron y lo dejaron, y yo no. Eso es lo que le pasa a los protestantes, lo mismo que a aquellos discípulos que se fueron. Y eso es lo que le pasa a los católicos, lo mismo que a Pedro. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para los testigos va? ¿Para los pentecostales? ¿Para los mormones? ¿A comernos un pan muerto? ¿Nosotros queremos comernos un pan vivo para tener vida? Ahí está la promesa. El que quiera alimentarse de la palabra, no solo de pan, sino de la palabra de Dios, entonces creerá que Cristo es el pan vivo bajado del cielo y el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y escuche la aclaratoria que hace Cristo, que ese pan no es la Biblia. Que cuando leían las Escrituras, cuando iban camino a Emaús, ardía el corazón, pero no lo reconocieron. Y el versículo 35 dice que lo reconocieron al partir, para diferenciar la Eucaristía de la palabra de Dios. Pero que los dos van unidos. Por eso la Eucaristía siempre lleva la palabra de Dios y la mesa del pan. Y escuche, y el pan que yo daré... Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Aquí no se trata de creer, perdón, no se trata de entender. Se trata de hacer como Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Ya. Esa es la actitud del católico. Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Ya. Con eso basta y sobra para quedarnos en la Iglesia Católica. Y ahora ustedes pueden comprender que los verdaderos cristianos evangélicos somos nosotros. Que los verdaderos creyentes en el Evangelio somos nosotros. Porque si dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿qué enseña la iglesia? Que ese es el pan vivo bajado del cielo. Y el pan que yo haré es mi carne, ¿qué enseña la iglesia? Que ese pan es la carne de Cristo. ¿Por qué? Porque está escrito, porque creemos en el evangelio. ¿Y por qué los evangélicos no creen? Porque no son evangélicos, son evangélicos. No sé cómo demostrárselo, pero trato de hacerlo de la mejor manera para que ustedes se den cuenta que ellos cargan el evangelio, pero no creen en el evangelio. Que creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. El católico cree en Cristo y le cree a Cristo porque Él tiene palabra de vida eterna. Y lo que Él diga no lo sometemos a juicio como los judíos. ¿Cómo va a dar a comernos el pan bajado del cielo? ¿Cómo va a decir que es bajado del cielo? ¿Cómo va a decir que es su carne? Está loco. No, nosotros no. Él es Dios y Él lo dijo, yo lo creo. Pero eso es imposible, pero es un milagro. Él es Dios y puede hacer el milagro que Él quiera. ¿O no? Claro. Entonces nosotros lo creemos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo y que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. ¿Y para qué la daré? Escuchen. La cual yo daré para la vida del mundo. Para que el mundo tenga vida. Pregunto. ¿Ese es el proyecto de Satanás, que el mundo tenga vida? Entonces ahí cuando Satanás mete en la cabeza de los protestantes que se vayan en contra de la Eucaristía y que se lleven a la gente a comer galletas con Coca-Cola para que no coman el pan vivo bajado del cielo, que es la carne de Cristo, para que no tengan vida. De ahí que los protestantes trabajan para el diablo y no para Cristo. Y el católico ignorante dice, eso es lo mismo. No es lo mismo comer un pan muerto, galleta con Coca-Cola, a comer el pan vivo bajado del cielo, que es Cristo. Y cuando los judíos en el 52 se preguntaban, ¿y cómo va a dar a comernos su carne? Él responde en el 53. No le dice a ellos, pues bueno,
era un símbolo, mire que yo quería contarle una parábola y venga, le explico la parábola. Él no hizo esto. Él en el 53 lo dejó libre. Y dijo, ustedes verán si quieren creer o no quieren creer. Pero una cosa sí les voy a decir, que de ahora en adelante habrá dos grupos. Un grupo que no quiere comer porque no quiere creer. Y otro grupo que va a comer porque quiere creer para tener vida eterna. Ustedes verán a dónde va. Como el borrachito que se paró en medio del transporte, venían en el transporte y el borrachito se paró y dijo, de aquí para allá son unos ladrones. Y de aquí para acá son unos homosexuales. Y se paró uno de allá y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Dijo, muy bien, pase para allá. Pues bueno, hoy nos toca decidir. Jesús dice, de aquí para allá son unos ateos, no quieren creer y no quieren comer. Y de aquí para acá son unos creyentes que van. No soy ninguna persona que no crea, yo soy creyente, pues pase para acá. Pero Jesús va a poner los dos grupos. Escuche, primer grupo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo... No, ese es el 52, lea el 53. Jesús le dijo, de cierto os digo. Aquí está el primer grupo. Jesús dice, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Vean el retrato de los protestantes que no comen la carne del Hijo del Hombre porque no les vienen ganas en creer en la palabra de Dios. Porque su fulano pastor le dice que eso es un mero símbolo, que ahí no está Cristo, y no comen la carne del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice Jesús otra vez, el 53? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso es lo que le espera a los protestantes. No tienen vida. ¿Y por qué se llaman protestantes? Porque protestan contra Cristo, que dijo, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Protestantes. Ahora viene Jesús y dice la segunda parte, el segundo grupo. Los tontos de los católicos que andan creyendo que en esa oblea está Cristo. Así dicen los protestantes. Pero no somos tontos. Es que creemos, somos creyentes. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros vivimos de fe en la palabra de Dios. Y si Él lo dijo, Él es Dios, Él lo cumple. Y si Jesús no lo cumple, entonces quiere decir que Él no es Dios. Pero si Él es Dios, Él lo cumple. Y nosotros creemos que Él es Dios. Escuche qué dijo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre. El que va a misa a comer el cuerpo y la sangre de Cristo tiene vida eterna. Si a ustedes no les dice nada, pregúntenme si me importa. Pero a mí sí me dice mucho. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Yo no solo creo en Jesús, yo le creo a Jesús. Y por eso comulgo, porque le creo a Jesús. Y aquí estamos en un lugar donde Jesús reafirmó la fe del católico, convirtiendo el pan en su carne, el vino en su sangre. Pruebas para que el mundo crea. Entonces yo quiero ser creyente, no creyón. Entonces nosotros no somos tontos. Es que son tontos creyendo lo que dice el Papa, lo que dice la Iglesia Católica, lo que dicen los curas. No, no somos tontos. Le estamos creyendo a Cristo. No vengan con cuentos. ¿Qué dijo Jesús otra vez? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No quieren ustedes eso? La Iglesia Católica lo cree y lo celebra. ¿Alguna vez le han preguntado a ustedes dónde aparece en la Biblia la celebración de la primera comunión? ¿Dónde dice la Biblia que hay que celebrar la primera comunión? ¿Aquí?
Si Jesús dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, la persona que lo crea lo celebra cuando lo reciba. ¿Quién no lo celebra? El que no lo cree. ¿Por qué no lo celebran los protestantes? Porque no creen. ¿Y por qué los católicos celebramos la primera vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna? Porque creemos que si Él lo prometió, Él lo cumple. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Listo? Entonces nosotros no somos tontos. Pero ojo, ¿ustedes saben por qué se llama comunión? No, ya un momentico. Aquí en Jesucristo falta un pedacito donde Jesucristo nos dice que no es un juego, que no es una mentira, que no es un símbolo, que es verdad, que hay que comerse su carne. Escúchelo. Porque mi carne es verdadera comida. Los católicos entendemos que verdadera significa que es verdad, que no es un símbolo. Los protestantes entienden donde dice Jesús, mi carne es verdadera comida, ellos entienden que eso es un símbolo. ¿Por qué? Porque a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿O no? Si Jesús es verdadera comida, está diciendo no vengan con cuentos a decir que es un mero símbolo. No vengan a engañar a los demás diciendo que es un mero símbolo. Mi carne es verdadera y tenemos que comérnosla. Mi sangre verdadera bebida y tenemos que beberla. Y de ahí parte lo que se llama la comunión. Voy a recibir la comunión, versículo 56. ¿Por qué decimos la comunión? Escuche. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Común, unión. En mí permanece y yo en él. Por eso se llama común unión, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O lo que diría Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y él dice que es verdadera comida y es verdadera bebida y que tenemos que comerlo y beberlo. Pero ojo, los protestantes dicen que es un mero símbolo y que cuando comemos eso estamos comiendo un símbolo de Cristo. Pero el versículo 57 dice que eso es falso. Que Jesucristo no estaba hablando de un símbolo. Y lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera. Estaba hablando de Él. Cuando Él dijo, ¿se acuerdan? Si unimos el 51 con el 57. ¿Se acuerdan del 51? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré en mi carne y la daré para la vida del mundo. ¿Se acuerdan? Y si le unimos la parte del 53... El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Se acuerdan? Ahora miren el 57. Tan cierto es, tan así es, que Jesucristo entonces ahora lo dice de otra manera. ¿Cómo lo dice? Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Aquí, Padre, ponemos la lupa. Vamos a encenderla para que lo vean. Asimismo, el que me come, a ver. él también. No. Asimismo, el que me come. Otra vez, Padre. El que me come, otra vez. Asimismo, el que me come. ¿Es un símbolo o él está en el pan? Otra vez. Asimismo, el que me come. ¿Vamos a comer un símbolo o vamos a comer a Cristo? Otra vez. Asimismo, el que me come. ¿Es un símbolo o es Cristo, la persona de Cristo que está ahí en el pan? Por última vez. Asimismo, el que me come. No es un símbolo. Es verdad que es Él. Y cuando usted come de ese pan y come y bebe de ese cáliz, el que me come. Naguara, el que me come. ¿Y qué pasa con el que lo come? Él también vivirá por... Porque se metió a protestante. Porque decidió irse como aquellos discípulos que se fueron y lo dejaron. Eso no tendrán vida. Miren que no es lo mismo ser católico que ser protestante.
Por eso usted verá que San Pablo en la segunda lectura de 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 en adelante, en la segunda lectura que leímos, San Pablo va a decir que efectivamente pan, no en cualquier pan, está el cuerpo de Cristo. Y en esa copa, no en cualquier copa con Coca-Cola que dicen los protestantes, está la sangre de Cristo y que está presente y que es la manera de entrar en común unión con Dios. Escuche cómo dice Pablo. Primera de Corintios 10, 16. Entonces aquí está la revelación ya de Pablo a los corintios. Y le dice a los corintios que a ustedes se les olvidó que la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo le reclama Pablo. La copa de bendición. ¿Qué significa la copa de bendición? La copa de bendición significa dos cosas. La copa de bendición significa que el pueblo judío antes tenía varias copas en la cena judía. Y una de las copas era la copa de bendición, que simbolizaba la bendición que Cristo traía ya en el Nuevo Testamento, no en la cena pascual, sino en la cena de Cristo, bendición para el mundo entero, de modo que el que bebiera de esa copa no moriría, sino tendría vida eterna. Es copa de bendición. Es una bendición. Y dice Pablo, la copa de bendición, pero no se quede ahí. Bastaría con decir la copa de bendición. Ya los judíos sabían que era la copa de la Pascua. Y ya los cristianos sabían que era la copa que Jesucristo nos dejó, su sangre, para la salvación de la humanidad. Pero San Pablo dice la copa de bendición, que pareciera redundar. La copa de bendición que bendecimos. ¿Qué significa que bendecimos? Que Jesucristo la dejó y dijo, háganlo en memoria mía. Y dice Pablo, cuando Cristo lo hizo, es la copa de bendición. Cuando nosotros lo hacemos, estamos cumpliendo lo que Él mandó. Hagan esto en memoria mía. La copa de bendición que bendecimos. ¿Qué es? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Le pregunta Pablo a los judíos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? ¿Ya se metieron ustedes a protestantes? ¿Se les olvidó? ¿Ya comenzaron a negarlo? Pablo le está reclamando a los de Corinto. Y ahora el pan. El pan que partimos. No el pan de la panadería o galleta con Coca-Cola, no, la fracción del pan. Por eso dice el pan que partimos, porque lo reconocieron al partir el pan. El pan que partimos, o sea, Jesús lo dejó y nosotros lo hacemos, como Él dijo, háganlo. El pan que partimos, Él lo está haciendo como Cristo lo mandó. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿No es la comunión con el cuerpo de Cristo? Ahora, Pablo se va a dar una explicación de lo que está diciendo. Escuchen la explicación. Siendo uno el pan. ¿Cómo que uno es el pan? ¿Acaso en la panadería no hay pan francés? Pan, ayúdenme, ¿qué más? Bueno, todos esos panes. ¿Y por qué Jesús dice que es uno? Cuando hay muchos. ¿Y por qué Pablo dice que es uno? Y el pan que partimos, ¿o cómo es? Otra vez. Siendo uno solo el pan. Ya. Siendo uno solo el pan. ¿Cómo que uno solo? Es que Pablo no sabía que había panaderías que vendían muchos panes. Pero Pablo está diciendo que en la vida espiritual para la salvación de la humanidad, uno solo es el pan. No como dicen los protestantes, muchos. El de los testigos de Jehová, el de los pentecostales, el de los adventistas, el de los mormones, porque es lo mismo. Agarramos galletas con Coca-Cola y eso es lo mismo. No. Uno solo es el pan, el que Cristo dejó en la fracción del pan en la Eucaristía. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Al comer el pan, formamos un cuerpo, que Pablo dice que el cuerpo es la de Cristo, es la iglesia. Un cuerpo formamos, siga. Pues
todos participamos de aquel mismo pan. Pues todos participamos, Lupita, pues todos participamos. De aquel mismo. Otra vez, pues todos participamos. De aquel. Pues todos participamos. De aquel. Pues todos participamos. De aquel. De aquel, ¿se acuerda cuál? El que Cristo agarró en la última cena. Dios, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y todos participamos de aquel, no el que venga a inventar los protestantes. No, de aquel, el pan vivo bajado del cielo. De aquel, yo soy el pan vivo. De aquel, el que coma de ese pan vivirá para siempre. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Porque el pan es uno solo, el que dejó Cristo, listo. Y lo dejó en su iglesia. Cuando le dijo a los apóstoles para que se prolongara, para que todos pudiéramos comer de aquel mismo pan, ¿qué le dijo a los apóstoles? Hagan esto en memoria mía. Y no se lo dijo a cualquiera. Se lo dijo a los apóstoles de su iglesia. No dijo el que le venga en gana agarrar cualquier pan y decir que ese simboliza mi cuerpo. Ahí estoy yo. No. Él dijo, y dice Pablo, al comer de aquel mismo pan. Los protestantes no comen de aquel mismo pan. Comen de los panes que hay en la panadería. Otra vez. Y todos participamos de aquel mismo pan. Cuando vamos a misa, participamos de aquel mismo pan. Ahora, ¿quieren ver la explicación por qué participamos de aquel mismo pan para entrar en común unión con el cuerpo de Cristo? Porque dice, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Quieren saberlo? Explicación. Mirad a Israel según la carne. Viene explicación. Miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios. Está hablando que el pan que partimos y comemos, todos comemos de este pan. Ahora entró a hablar de sacrificio que hay que comer. Diciendo aquí que el pan que nosotros partimos es el sacrificio que tenemos que comer para entrar en comunión con nuestro Dios. Pongan atención para que vean. Miren el ejemplo de Israel. Otra vez. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. No son partícipes, no entran en comunión con el altar. Siga. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Qué quiero decir? ¿Que nosotros tenemos que comer de los sacrificios de los que adoran los ídolos? No, eso no es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Atención a lo que quiere decir. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces viene a comparar y dice, aquellos sacrificios son a los demonios. Pero así como hay sacrificio a los demonios, hay un sacrificio a Dios. Existe entonces, y pone a comparar, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. La copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Cómo entran los paganos en comunión con el diablo y cómo entramos los cristianos en comunión con Dios? Véanlo, dale. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No queremos que ustedes se vayan a sacrificar a los demonios y participen de la comida de esos sacrificios para entrar en comunión con los demonios. Al contrario, yo quiero que ustedes participen en comunión con Dios. ¿Cómo? Comiendo de la mesa del Señor, bebiendo de la copa del Señor. Escúchenlo. No podéis beber la copa del Señor. Aquí está cómo entramos en comunión con Dios, bebiendo la copa del Señor, no la copa de los protestantes que es Coca-Cola con galleta. No dice que tenemos que beber eso, dice, no quiero, ¿cómo es?
No podéis beber la copa del Señor La copa del Señor, la copa de bendición que bendecimos, es la copa del Señor. Hagan esto en memoria mía, es la copa del Señor. Lo que Él mandó, háganlo. No, ¿cómo es? No podéis beber la copa del Señor No podéis beber la copa del Señor. y la copa de los demonios. Hay dos copas, la del Señor y la de los demonios. ¿Cuál quiere usted? Pues dice, hagan esto en memoria mía y se lo deja en su iglesia. La copa del Señor. Ahora el pan. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea que sí existe la Eucaristía como participación de la común unión con nuestro Dios y es la mesa del Señor. Y los protestantes ni mesa tienen. En el culto protestante es que cuento. Y nosotros vamos siempre a la mesa del Señor porque Él dijo, en la mesa tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y participamos de la mesa del Señor. ¿Por qué dice de la mesa del Señor? Porque Él la instituyó, Él la dejó. Los protestantes participan de la mesa de los protestantes, de los julanos pastores, pero no la mesa del Señor. Sigue. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces necesitamos, usted mira el tiempo, me dice, porque yo pierdo la noción del tiempo. A ver, entonces necesitamos saber nosotros cómo entrar en comunión con nuestro Dios. Y Pablo lo dice, participando de la mesa del Señor, comemos de los sacrificios que nos hace entrar en comunión con nuestro Dios. Y podemos participar allí y debemos hacerlo. A diferencia de los protestantes que no comen de la mesa del Señor. Por eso ahí mismo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 20, San Pablo les viene a jalar las orejas y le va a decir: Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Hay gente que se reúne, pero ya no es para comer la cena del Señor, porque no es la que Jesús dejó en la última noche en que se reunió con los discípulos, y no es la misma que se ha transmitido a lo largo de toda la historia, es la que inventó el pastor Julano, sin tener ninguna ordenación sacerdotal. Ordenación sacerdotal cuando le dijo, hagan esto en memoria mía. Les está ordenando orden. Sacerdotal, porque era el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio. Sacerdotal, porque el sacerdote era el que ofrecía la ofrenda. Y Cristo es la ofrenda y es el sacrificio. Y le está diciendo, hagan esto en memoria mía. Entonces dice Jesús, cuando se reúnen los protestantes, ¿cómo es? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. No le cuenten a nadie. Cuando se reúnen los protestantes, esto no es comer la cena del Señor. Pero no se lo cuenten a nadie. Eso no es comer la cena del Señor. ¿Por qué no es la cena del Señor? Porque la cena del Señor consiste en comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna. Tomen, coma, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen, beban, esta es la sangre de la nueva alianza que por ustedes es derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. ¿Me captan? Esta es la cena del Señor, la que Él dejó para la salvación de la humanidad. Pero cuando comen, cuando se reúnen, ya no es comer la cena del Señor. ¿Saben por qué? Porque no es lo que Jesús enseñó y dejó. Y segundo, porque no creen que ahí está el cuerpo de Cristo. Y como no creían que ahí estaba el cuerpo de Cristo, comían pan hasta saciarse y bebían vino hasta embriagarse. Y Pablo se lo reclama. Ponga cuidado. Y le dice, ¿y usted no quiere tragar pan y beber vino? En su casa puede hacerlo. ¿Para qué viene para acá, para la iglesia? Escuchen. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre
y otro se embriaga. Ya no creen que es el cuerpo de Cristo, que es la sangre de Cristo. Y agarran vino y se embriagan. Y comen pan. ¿No tienen ustedes casa para hacerlo? Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Noten que la Eucaristía no es cualquier cena. Noten que no es que usted va a comer cualquier pan con Coca-Cola. Es la cena del Señor. Si usted quiere comer pan con Coca-Cola, hágalo en su casa. No tienen casa para comer y beber. ¿Y por qué es el reclamo? Pablo lo aclara en el versículo 23. ¿Por qué lo reclama? Porque yo sí creo que ahí está el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Y lo creo porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Que el Señor en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y por eso yo no como pan hasta saciarme. Porque creo que es el cuerpo de Cristo. Y no bebo vino hasta embriagarme. Porque creo que ahí está la sangre de Cristo. Escúchenlo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Miren cómo se va transmitiendo de generación en generación. Yo transmití lo que a mi vez les he enseñado. Yo recibí lo que a mi vez les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria mía. Y escuche el 27. De manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esa copa del Señor indignamente. ¿Qué era indignamente? Que estaban tomando vino hasta embriagarse. Y se les olvidó que era el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Y comían pan y no esperaban los otros hasta quedar de gula, pues. Sin acordarse que era el pan de Cristo. Entonces dice, el que coma de este pan y esta copa indignamente, repítelo, el 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiera esta copa, o sea, la Eucaristía, del Señor indignamente. El pan y la copa del Señor, no de la panadería o galleta con Coca-Cola. Escuche, ¿contra quién peca? Será culpado del cuerpo y de la sangre. El pan no peca contra el vino, peca con lo que hay ahí, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y termino, siga. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Si ustedes no son capaces de reconocer a Cristo como los discípulos de Maús en la fracción del pan, comen y beben su propia condenación. Por eso, si usted, aunque se haya confesado hoy, y usted llegó la hora de comulgar y usted no cree que ahí está Cristo, no comulgue porque se traga su propia condenación. Y si usted se acerca al pan y al vino a comulgar, debe hacerlo creyendo que ahí está Cristo. Por eso el sacerdote le ayuda y le dice, el cuerpo de Cristo. Y usted tiene que decir, amén, que significa yo creo. Y cuando usted diga amén, el cura le da la hostia. Y si no dice amén, el cura no debe darle la hostia. Tiene que decir amén, yo creo. Porque si no dice amén, está diciendo que no cree. Y si no cree, se traga su propia. Papá Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Como sacerdote tuyo he sembrado la semilla, hazla crecer en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos disfrutar de los milagros, de los misterios divinos que nos dan la vida eterna. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.